Record this computer. Ok, so comenzamos. Saludos nuevamente. Bienvenido a otro jueves de investigación. Le damos las gracias a aquellos que se han dado cita en la tarde de hoy. Um, con mucho gusto y con cordialmente le damos la bienvenida nuevamente a la profesora Aleya Rodríguez, quien nos continúa enseñando un nuevo formato de citación en el webinar de hoy, pero el formato de hoy es la de Chicago en la octava décima edición. Pero antes de comenzar, me gustaría, como siempre hacemos, introducir a nuestra profesora, o mejor dicho, a nuestra exponente, el- y su introducción lee así. La profesora Rodríguez Vázquez es bibliotecaria en la Biblioteca Geraldo Seyes Sola, que atiende la Facultad de Educación. Posee una maestría en estudios hispánicos y otras en ciencia y tecnología de la información. En la actualidad se encuentra realizando estudios doctorales en currículo y enseñanza con especialidad en tecnología del aprendizaje. Antes de ser bibliotecaria, fue editora de textos educativos y realizó una guía editorial basada en la decimoquinta edición del Manual Chicago. Uh, en 2020 colaboró en la realización de una guía temática sobre las principales disposiciones de la decimoséptima edición del manual. Se encuentra trabajando en la guía temática de la 18ª edición. Como parte de sus tareas, ofrece talleres a la comunidad universitaria sobre el uso de manuales de estilo y búsqueda de información para el programa de competencias de información del sistema de bibliotecas. Y con nada más que decir, cordialmente le doy la bienvenida a la profesora Leia Rodríguez. Bienvenida, profesora. Saludos, muchísimas gracias y agradezco a todos los que hayan podido llegar. Voy ahora a compartir mi pantalla. Ok, ok. Vamos aquí a darle proyectar. Bueno, como les dijo el compañero, hoy le toca a Chicago la decimoctava edición, discúlpenme. Mi nombre es Aleya Rodríguez Vázquez, estoy a la orden allá en la Biblioteca Gerardo Sellés. La agenda de hoy es la siguiente. Vamos a ver un poco sobre el trasfondo del manual. Vamos a enmarcar, ¿verdad? Esta presentación en la definición de lo que es plagio y cómo evitarlo. Y también vamos a discutir los dos sistemas de Chicago, que son notas y bibliografía y autor y fecha. Vamos a ver una lista de recursos en línea que les puede ayudar. Y vamos a hacer, si nos da el tiempo, una práctica en vivo con un ejemplo. Ok, el estilo Chicago es el siguiente. Es un estilo de redacción y formato en inglés utilizado por publicaciones reconocidas y un conjunto de normas o criterios para la presentación de referencias bibliográficas y citas. Este fue publicado por primera vez en 1906 y se utiliza en humanidades, artes, comunicaciones, ciencias naturales y ciencias sociales. Hay una afinidad por el estilo Chicago específicamente el sistema notas y bibliografía en las humanidades, en la literatura, en la historia específicamente, porque es una manera fácil de reunir mucha información en una sola hoja. Tenemos por un lado las referencias bibliográficas y las citas al final, ¿verdad? En las notas al pie de la página y podemos consultarlo y podemos también ver comentarios adicionales sobre lo que el autor está argumentando. Así que es una manera bastante
apropiada para estas disciplinas que se especializan en el análisis de recursos y el análisis de textos literarios, históricos, etcétera. La decimoctava edición salió en septiembre de 2024. Hay varias cosas que son nuevas, ¿verdad? Algunas cosas, pues ya otros manuales las habían hecho. Él termina en siendo como que el último que hace ese tipo de práctica. Por ejemplo, elimina la ciudad de las fichas bibliográficas, ya por lo menos MLA y APA habían eliminado la ciudad de las fichas bibliográficas, pues entonces en este manual ahora también se elimina la ciudad. Se añade una sección para referenciar información generada por inteligencia artificial, ya sea texto, imágenes, etcétera. Se expande la sección para citar recursos tecnológicos como videos en línea, videojuegos y otros. Y la cantidad máxima de autores en una ficha bibliográfica cambia. También tiene un capítulo dedicado a cómo citar el lenguaje matemático, que tiene unas normativas bien especiales por el formato. Ese capítulo se eliminó porque ellos dicen que no se está usando mucho, decidieron concentrarse mejor en lo que son los dos sistemas. Cuando se habla de Chicago en la academia, específicamente en la investigación en los estudiantes como tal, se trata mejor con el manual Turabian porque se considera que es una versión más condensada del manual. Lo hizo Kate Turabian hace unas décadas atrás y es una versión de Chicago simplificada. Sin embargo, Chicago sigue vigente para el ámbito académico y profesional. En el manual Turabia se establecen unos objetivos para citar. Estos son dar crédito, asegurarles a los y las lectoras que los datos incluidos son correctos, evitar el plagio, también mostrarles a las y los lectores la tradición de investigación que informa su trabajo y para ayudar a los y las lectoras a que sigan o extiendan la investigación comenzada por usted. Sobre plagio, cada manual tiene su propia definición. El manual Chicago valida la siguiente, que sería usar sin atribución en un nuevo artículo frases y oraciones de otro artículo publicado anteriormente. Esto aparece en el blog de Chicago, específicamente una entrada que se llama Let's Talk About Plagiarism de Wendy Belcher, que fue una de las encargadas y sigue siendo una de las encargadas de producir el manual. Chicago también usa la frase improper borrowing o tomar prestado incorrectamente. Algunas recomendaciones que nos da Belcher para evitar el plagio son las siguientes: revisar el escrito siempre, hacer notas sistemáticas, y no plagiarse uno mismo, que también tiende a ser una práctica que no es recomendable porque uno da la impresión de que ha publicado más cosas de las que realmente ha publicado. Citar con Chicago se puede hacer en 3 pasos. Paso 1, apoyar el argumento con citas. Paso 2, citar la fuente de acuerdo con el sistema indicado. Y paso 3, redactar la ficha bibliográfica. Vamos a ver cómo se ve el estilo Chicago en acción. Voy a enseñarles, porque a veces hemos visto cómo se ve. Hemos visto cómo se ve el manual, pero sin embargo, a lo mejor no lo reconocemos. A ver, aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, un artículo de Andrew Huey que se llama Dreams of the Universal Library. Este artículo salió en la revista Critical Inquiry. Entonces, Critical Inquiry, para dar contexto, es una de las publicaciones de la Universidad de Chicago, así que es una de las publicaciones que sigue el Manual Chicago y es una de las publicaciones que lo sigue más al pie de la letra. Tenemos aquí
Por ejemplo, citas en voladitas que las vamos a ver luego, ¿verdad? Tenemos la cita 5 que lleva a una nota al pie de página que da una descripción de una obra alterna que se puede verificar. Para eso sirve, ¿verdad? Este tipo de manual da más información de la que se supone se ofrezca en el artículo o en el ensayo que se está publicando. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos una ilustración, nos fijamos que la ilustración tiene el nombre de figura, que lo vamos a ver también, tiene una numeración, tiene una descripción, tiene un título en este caso, tiene director y tiene una fecha, porque parece que es una foto de una película, un fotograma. Más adelante tenemos otro tipo de imagen. Ok, tenemos otro tipo de imagen que también es un fotograma de una película y tiene básicamente los mismos elementos. Vamos a notar, más adelante vamos a ver que cada una de las citas lleva a una entrada en las notas bien particular, que son varias, ¿verdad? Pueden ser descripciones, pueden ser resúmenes, pueden ser comentarios adicionales que no caben en el artículo. Todo eso lo vamos a ver. Ok. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden anotarlo en el chat o pueden abrir el micrófono y comentármela. En el plano académico, un informe se ve de esta manera, ¿verdad? Tenemos aquí que el título comienza después del primer tercio de la página y luego tenemos información del autor, el curso, la numeración del curso, el nombre del curso y la fecha abajo. ¿Qué tipo de letras se usa? Pues se usa Times, se usa Arial, Calibri, etcétera, en tamaño 10, 11 o 12. Aquí tenemos una sangría de media pulgada al comenzar cada párrafo. Chicago tiende a dejar el espaciado a criterio de la publicación, porque las publicaciones luego toman el manual y adoptan algunas cosas y otras pues las dejan y las cambian, las modifican a su conveniencia. Aquí tenemos un interlineado a doble espacio, una numeración en la página, en la esquina superior derecha y el texto alineado a la izquierda sin justify. Chicago tiene dos sistemas de cita. Tenemos notas y bibliografía y tenemos autor y fecha. El primero que vamos a discutir es notas y bibliografía. Así se ve. Usualmente cuando usted ve un número así, pequeño casi encima de la palabra, quiere decir que estamos trabajando con el sistema de notas y bibliografía. Este sistema se usa más en las humanidades y consiste de lo siguiente, en que las fuentes consultadas se citan en notas al pie de página numeradas en superíndice. También se les dice voladitas al cabo de cada cita. Esto es un ejemplo. Se puede usar para citar una gran variedad de fuentes, incluso aquellas que no tienen autor o fecha. En el sistema de nota bibliografía, las fuentes se citan en una sección al pie de la página. Cada cita en el texto coincide con una entrada en las notas y una ficha en la bibliografía. Así que tenemos notas y tenemos también una bibliografía. Y hay dos tipos de citas, las directas y las paráfrasis, que en otros manuales también se conocen como citas indirectas. Aquí tenemos cómo se ve otra vez. Tenemos los números en superíndice que llevan a las notas al calce. Las citas directas son las citas en las cuales las fuentes se citan textualmente, ya sea de manera breve dentro de la oración o de manera larga en bloque. La cita textual reproduce lo que el autor quiere decir palabra por palabra.
En la paráfrasis, por otro lado, las fuentes se citan en las propias palabras, ¿verdad? Se parafrasea y no se presenta entre comillas. Siempre hay que mencionar al autor o a la autora original. Hacia una cita corta, y una cita corta constituye hasta Con permiso, 4 líneas profesora. de texto. Ajá, sí, Sheila Pérez escribió en el sí. chat una Ujú. pregunta que decía que dice páginas preliminares que van en números romanos, en minúsculas, también van arriba en la derecha. Ok, aquí, por ejemplo, aquí, en voladitas me dicen, aquí. ¿En qué parte, Sheila? Dame darte permiso para que te pueda esto, mute. eh, en las páginas preliminares de una disertación, por ejemplo, Ujú. antes del Que se- capítulo 1, irían también en esa parte superior derecha, entiendo que números romanos. Lo que pasa es que la paginación no tiene que ver con la numeración en voladitas, son dos cosas diferentes. La paginación, esto a ti no te dice el número de la página, por ejemplo. Esto no se refiere al número de la página, sino al número de la nota. Estarías utilizando números ¿verdad? Del 1 al 10 regulares. No estarías usando como utilizarías, ¿verdad? La, en los documentos como las tesis, que siempre se comienza con números romanos, no estarías utilizando ese sistema. Estarías utilizando 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por el momento no. Ok, súper. Gracias por la pregunta. Me dio un poco de confusión al principio porque las notas no tienen que ver con la paginación. La paginación es una cosa, las notas son otra. Cuando se observa el estilo Chicago, de lo que se está hablando es del número en la nota específicamente. Ok, entonces, aquí se ven, ¿verdad? Los números en superíndices que corresponden a cada nota. Ok, si tenemos una nota aquí. La primera nota siempre el sistema de Word, ¿verdad? Perdóname, el programa de Word le va a asignar un número automático. Si usted lo estuviera haciendo en maquinilla, usted misma tendría que asignarle un número, ¿verdad? Como usted lo está haciendo en un procesador de palabras, el procesador se lo asigna automáticamente. Ok. Este, ok, el texto a ser citado se puede incluir entre comillas hasta 4 líneas de texto. Esto, ¿verdad? Constituye lo que se llama una cita corta. Las citas largas, por otro lado, es cuando las citas se incluyen en el mismo párrafo, ¿verdad? Y pasa de las 100 palabras, ¿verdad? Cuando usted coloca la cita y se pasa de 100 palabras, se coloca en un párrafo, se coloca en un párrafo aparte. Aquí tenemos un ejemplo. Chicago dice que hay que observar un espaciado en la primera línea y en este caso el manual lo deja a discreción de la editorial. Sin embargo, aquí puede suceder que la editorial pida otro sistema de, 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 entre- de colocarlo entre líneas. Por ejemplo, si aquí está en simple, ¿verdad? En interlineado simple, esto puede variar, ¿verdad? A veces puede pedirte que lo coloques en 1.5, a veces te puede pedir que lo coloques en el mismo espaciado que está en el resto de la página, ¿verdad? Esto puede variar, ¿verdad? De acuerdo a la decisión del editorial. El manual lo que dice es que lo único que hay que hacer es que resaltar, ¿verdad? Hay que resaltar
em, que es un párrafo aparte y que es una cita entre comillas y distinta de lo que se está escribiendo. Y se recomienda que se haga una sangría de media pulgada, igual que APA recomienda. Para hacer una nota, se coloca el superíndice, automáticamente se crea el espacio para la nota abajo y la nota puede ir al calce o pie de página, que se conoce como footnotes, o al final del capítulo o en una sección al final de la investigación que se conoce como endnotes. Las notas al pie de página y las notas al final. La nota debe estar numerada y debe corresponder al superíndice del texto de la cita. Y los autores o editores o autoras editoras se pueden colocar todos si son 6 o menos en la primera nota. Si son más de 6, se coloca el primer apellido y la frase et al, que significa y otros. En la versión 17 eran 3 o más. Así, sí, sí. Si son 3 o más, pues entonces se coloca el primer apellido y et al. ¿Qué se puede colocar en las notas? Pues se pueden colocar muchas cosas. Se pueden colocar, por ejemplo, notas bibliográficas de cita, que se suelen incluir también en la bibliografía si se incluye. Aquí tenemos un ejemplo. La persona en este caso quiso referir a un artículo, un ensayo específicamente de Foucault que se llama Language to Infinity, así que te colocó una nota bibliográfica, o sea, te está aludiendo a un libro, ¿verdad? Que en el que está pensando al argumentar o que quizá tiene más información sobre lo que está diciendo. Y aquí entonces tiene toda la información. También se pueden colocar comentarios del autor o de la autora que pueden considerarse digresiones o tangentes si se incluyen en el texto. A veces uno está escribiendo y de repente se le ocurre otra cosa totalmente, o sea, un poquito asociada, pero no tan, o sea, el texto puede prescindir de ese comentario, pero uno quiere enriquecer el texto con ese comentario. Eso sucede mucho en el análisis literario, en el análisis histórico. Así que todo eso, todos esos comentarios que quizás eh, distraen un poco del punto central del ensayo, se pueden colocar en una nota. También se puede colocar información adicional que no se incluye en el texto principal por razones de espacio de argumentación. Tenemos también definiciones, fuentes adicionales. A veces, como este ejemplo, la persona quiso resaltar otros autores que han intentado hacer lo que él está haciendo en ese artículo, que es visualizar la biblioteca. Y acá te coloca dos fichas bibliográficas más por si los quieres consultar. ¿Cómo se crea la nota al pie de la página en Word? Primero se puede ubicar el cursor donde se desea el superíndice en el texto. En Word, si usted está en Word, debe pulsar sobre referencias y oprimir, ¿verdad? Esa opción que se llama Insert Footnote. Esto a lo que hace es que añade automáticamente el superíndice donde se tenga el cursor ubicado y se crea el espacio para la nota al pie de la página. Y entonces aquí, si le quiere insertar la bibliografía, baja el menú de cascada y le selecciona Chicago. Sí tengo una aclaración y es que hasta donde conozco, el programa de Word todavía no tiene Chicago 18. Así que creo que se quedó en Chicago 16, si no me falla la memoria. Así que deben consultar eso, ¿verdad? Tener un poco de cuidado. En Google Docs, por otro lado, también se ubica el cursor donde se desea el superíndice, pero entonces aquí le dan a insertar y footnote, nota o nota a pie de página. Mira, si lo tenía en español. Esto lo que hace es que añade automáticamente el superíndice donde tenga el cursor ubicado y crea el espacio para la nota al pie de la página. ¿Cómo se redactan las notas al calce? Vamos ahora a este ejemplo.
Este ejemplo lo que tiene son varios elementos. Vamos a ir poco a poco por ellos. Tiene el nombre y el apellido, coma, el título entre comillas, coma. Como es un artículo de revista, el título de la revista en itálico, coma, el año entre paréntesis, dos puntos, y el número de página con un punto. Si fuera un libro, ¿verdad? Tendríamos el nombre, apellido, el título del libro, el año y el número de la página. Si fueran varios autores, pues tendrían hasta 6, pero que se pueden incluir. El nombre del libro, ¿verdad? Y la fecha. Una aclaración es que ya Chicago prescindió de IBID, OPSID y LOGSID. En la versión 17 todavía se usaban parcialmente o se les decía a los escritores que podían utilizarlo a discreción. Ahora se recomienda preferiblemente que se use la nota abreviada. Y aquí tenemos que IBIT refiere al lector a una cita consecutiva de un trabajo previamente citado. OPSIT refiere al lector a una cita no consecutiva de un trabajo previamente citado y LOGSIT refiere al lector a otra cita de la misma página. Siempre se usa en estos casos que se recomienda la nota abreviada, que se use la nota abreviada. Con permiso, Conoce, ajá, sí, con relación a OPSID, porque yo he visto IBID anteriormente, no ujú. obstante, OPSID es simplemente con el hecho de que si uno está citando el mismo texto o eso aplica con un texto diferente. Sí, se refiere al mismo texto. Es cuando una cita no es consecutiva, que yo no empiezo a citar otras cosas y de repente regresa a la cita, pues para diferenciar IBIT de otro, ¿verdad? Pues se coloca OPSIT. Em, no sé si pude explicar. Sí, 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 la entiendo. Es que como básicamente yo he visto IBID mucho, y no sé Sí, si la misma lógica aplicaba con, o sea, en términos que todo eso se refiere a un mismo texto. exactamente. Todo se refiere a un mismo texto. Por ejemplo, mira aquí. IBIT, que es lo que más se usa, es lo más común, es un trabajo del cual está citando varias porciones de texto y todas las citas van corridas, o sea, están 1, 2 y 3 son las citas del mismo trabajo. Así que se coloca IBIT. Ahora, si estás, por ejemplo, comparando dos obras, lo que dicen dos autores, y estás yendo y viniendo entre un trabajo y el otro, pues ahí pudiera ocurrir que tengas que usar OPSIT, ¿verdad? Porque entonces estarías haciendo citas no consecutivas del mismo trabajo. Y LOGSIT, por ejemplo, refiere al lector a otra cita de la misma página del mismo trabajo. Es similar a IBIT. Entonces, para todos estos casos, Chicago prefiere que se use la nota abreviada. Eh, ¿Cómo funciona la nota abreviada? Si ya se ha citado una vez una fuente, estas notas bibliográficas, sean o no consecutivas, incluyen los siguientes elementos: apellido, título y página. En este caso, tenemos Lamas, que era el apellido de la autora que ya vimos, el título del artículo y la página. A veces el título es bien extenso, bien extenso. Y lo que hacen los autores es que colocan una versión abreviada del título para no coger tanto espacio en el espacio de las notas. Por ejemplo, si tú tienes un libro que se llama, como tengo aquí, el manual completo de evaluación de colecciones, pues en vez de poner todo eso, coloca el manual completo y sigues para adelante. Porque la persona ya va a saber, como tiene la primera referencia que está completa, ya sabe que las próximas a lo que se refieren, ¿verdad?
es a esa. Entonces, otra variación de las notas al pie de página son las notas al final del trabajo, en el cual las notas se incluyen al final, ¿verdad? Sea al final del libro, como suele suceder, por ejemplo, en un libro de texto, se pueden ver que todas las notas están juntas por capítulo, o sea, están todos los capítulos, vamos a asumir que son 30 capítulos y después de los 30 capítulos comienzan todas las notas de todos los capítulos. Eso puede darse. También se pueden colocar al final de cada capítulo, ¿verdad? Que es como una lista de todas las notas. Y aquí estamos viendo las citas, las notas largas y las notas cortas en acción. Tenemos aquí esta nota de Linda Nochlin y más abajo la tenemos otra vez, cita larga, cita corta. Tenemos también estas no consecutivas. Tenemos también a David Hopkins, cita larga, cita corta. Tenemos a Anna Moshinska, cita larga y cita corta. Tenemos a Rubin y lo tenemos acá también. Y tenemos a Nochlin otra vez aquí, aquí y acá abajo. Entonces, vamos a lo que es la bibliografía. Este, antes que nada, dudas, preguntas, comentarios, ¿estamos bien? Ok, Parte de la audiencia estamos bien. No obstante, se me surgió una duda con relación a cuestión de los footnotes versus los endnotes. sí, vamos para atrás. ¿Acaso no, no sé si hay, o sea, cuál de las estrategias, o me imagino que esto incluye por revista académica, Ujú. donde ponen la preferencia entre footnotes versus endnotes, y porque es tal vez esta diferencia, es mi pregunta, o sea, porque este manual le da énfasis en mantener estos dos tipos de formatos de nota. No sé si mi Sí, duda se entiende. sí, sí, claro que sí. Y gracias por la observación. Las citas, estas suelen suceder, suelen ser decisiones editoriales. Tienen que ver con el espacio, con la paginación y con cómo, ¿verdad? Cuánto espacio se tiene para incluir texto. A veces es necesario incluir todo el texto dentro de las páginas y no se puede dejar espacio para las notas. En ese caso, las notas se incluyen al final. En la vida real, ¿verdad? Uno trabajando haciendo un ensayo para someterlo a publicación o para una clase, se supone que ya usted tenga la indicación de qué hacer. Este, para el lector siempre es más cómodo ver la nota al final de la página, pero a veces por decisión editorial pues se pueden pasar al final, ¿verdad? Eso responde a varios criterios que se toman en cuenta. Em, pero pueden pasar como les expliqué. Pueden ser todas juntas al final del trabajo o pueden ser al final de cada capítulo, pero para el lector siempre es más fácil ver las notas al pie de página porque las tiene ahí y no tiene que andar buscando en el libro a qué corresponde qué. Nada, gracias por la duda. Entonces, vamos ahora a la bibliografía. La lista de fuentes se conoce, ¿verdad? Como bibliografía. En otros manuales se conoce como trabajos citados, como referencia. Acá es bibliografía. Y Chicago describe tres tipos de bibliografía. Está la bibliografía completa, la seleccionada y la anotada. La bibliografía completa incluye todos los trabajos citados, ya sea en texto o en notas, a excepción de comunicaciones personales. Algunos trabajos consultados pueden ser incluidos. Por ejemplo, si usted, ¿verdad?, está leyendo un libro que resulta muy importante para la teorización de su trabajo y no
alude a él específicamente, sí, pero lo ha consultado bastante para el trabajo, ese tipo de trabajo se puede colocar. El título, como les dije, es bibliografía, pero se puede usar también trabajos citados o literatura citada si no se incluyen textos consultados. Por otro lado, tenemos una bibliografía seleccionada, que es una selección de los trabajos citados. Esta debe incluir una nota en la que se explique por qué se hizo la selección y cuáles fueron los criterios. Este tipo de bibliografía se especifica que se quiere, no es una bibliografía que uno vaya a decidir colocar. Por lo regular, esta es la que más se hace, que es la bibliografía completa. La bibliografía anotada, por otro lado, es una lista de fichas bibliográficas que incluye notas o un breve resumen de cada una. Un elemento importante de la ficha bibliográfica que cambió es la ciudad. Aquí tenemos que hasta la versión 17 se incluía la ciudad, ya no se incluye. Así que tenemos los apellidos, ¿verdad? De esta manera, el primero apellido, nombre de pila, luego se invierte el orden de los nombres. Tenemos apellido, nombre, nombre, apellido, y como son tres, pues nombre, apellido también. Si son editores, pues se le coloca una abreviación de su cargo, el título en itálicas, punto, la casa editorial, punto, y el año de publicación. Y se sigue el espaciado que se siguió en el texto. Si usted, por ejemplo, está haciendo un trabajo a espacio sencillo o a 1.5, así va a ir la ficha bibliográfica. Si son dos o más autores, ¿verdad? Como les dije, el nombre y el apellido después del primero se invierten y de 1 a 6 se colocan todos. Si son más de 6, se colocan los primeros 3 y et al. Esto cambió de la edición 17 a la 18. Ahora son 1 a 6. Ahora bien, ¿qué hacer si faltan elementos para la ficha bibliográfica? Pues si no hay autor, la ficha comienza con el título. Si no hay fecha, se coloca ND si se está escribiendo en inglés o SF si se está escribiendo en español. Si no hay número de página, se coloca el capítulo o el número del párrafo, así como un encabezado de sección o una frase descriptiva que siga la división del trabajo. Esto es una pregunta muy común en tiempos, ¿verdad? Donde ya los textos en Internet están siendo cada vez más populares, ¿verdad? Se están citando más. Estas normativas también aplican para el sistema de autor y fecha que vamos a ver más adelante. Vamos ahora al sistema de autor y fecha. ¿Alguna duda, alguna observación con notas y bibliografía? Ok. Bueno, el sistema autor y fecha es más común en ciencias naturales y en ciencias sociales. Las fuentes se citan brevemente en el texto, dentro de la oración o en bloque, dando el crédito al autor y la fecha de la obra, así como el número de las páginas. Aquí tenemos dos tipos de ejemplos. Esta es una cita, son citas parentéticas y estas son las citas narrativas. Citas parentéticas, el autor, la fecha y la página están todas dentro del paréntesis. En las citas narrativas es cuando uno incluye el apellido del autor en su escrito y entonces ahora, ¿verdad? Se incluye el apellido del autor y se coloca entre paréntesis el año y la página. Así se ve el sistema de autor y fecha. A veces se puede colocar el apellido, la fecha y la página, o a veces se puede hacer una cita narrativa, como les dije, colocando el apellido dentro de nuestro escrito, como por ejemplo Zimmerman 2023 indica, y al final de la cita
que en este caso es una cita larga, se coloca el número de la página. Y así se ve la bibliografía, que como les dije, está en el mismo espaciado que el resto del trabajo. En el caso de la cita directa corta, el contenido de la cita se incluye entre comillas hasta 100 palabras, citando al autor con el apellido, el año, una coma y el o los números de la página. Si no se tiene la fecha, se coloca la frase citada y entre paréntesis apellido N.D o S.F y el número de página. Las citas directas largas son básicamente 100 palabras o más y se incluyen en un párrafo aparte, espacio sencillo, citando al autor con su apellido, año, coma y el o los números de página. En las citas indirectas o paráfrasis se parafrasea, es decir, se expresa en las propias palabras una idea de otro autor. Y aquí tenemos la misma oración parafraseada, en la cual se hace uso de la cita narrativa y de la cita parentética, pero es básicamente la misma aseveración. El mismo texto expresado de manera poco diferente. Una pregunta muy común, no solo de sino de todos los manuales, es ¿qué conviene más o qué debe usarse más? ¿Citas directas o indirectas? Chicago especifica que quien redacta escoge qué tipo de cita utilizar dependiendo de su efectividad, pero también hace la aclaración de que muchas citas directas y poca reflexión, argumentación o comentario puede distraer o confundir. Esta es la bibliografía de una ficha, perdón, esta es la ficha bibliográfica de un libro electrónico. Tenemos aquí los autores, la fecha, la editorial. Ok, aquí hay que aclarar, no se dice al escritor si debe llevar todas mayúsculas o si debe llevar todas minúsculas. Como es un manual en inglés que se ocupa de escritura inglesa, lo que te va a decir es que coloques todo en mayúscula. Sin embargo, la interpretación más común es que es gramatical. Por ejemplo, si estamos escribiendo en español, colocamos aquí las palabras en minúscula como corresponde si estamos escribiendo en español. No tiene sentido colocarlas en mayúscula si estamos escribiendo en español, a excepción de nombres propios y de la primera letra de cada palabra, de cada título, perdón. Punto editorial CSIC, 2005 y la URL. Aquí tenemos una ficha bibliográfica de una tesis o disertación. Tenemos los autores, el título entre comillas, el descriptor que es disertación doctoral, un nombre de la universidad, coma, año y el nombre de la base de datos, punto. Y entre paréntesis el número de la publicación. Las fichas bibliográficas de las tesis o disertaciones ¿cómo les digo? Se citan de muchas maneras distintas, así que sí les recomiendo que vayan a la sección 14.113 del manual para que puedan orientarse mejor. Ahora bien, si estamos haciendo la ficha bibliográfica de un capítulo o artículo en una compilación, debemos colocar los autores, el año, punto, el título del artículo, entre comillas, porque está dentro de un libro, el título de la compilación en itálicas, coma, frase editado por, el nombre de los editores o coordinadores, la editorial, punto y la URL.
Ok, por otro lado tenemos la ficha bibliográfica de un artículo académico electrónico. Tenemos los autores, el título del artículo entre comillas, punto, el título de la revista, el volumen, aquí el número, las páginas, la base de datos y ¿verdad? La URL o DOI, ¿verdad? O número DOI. Tenemos acá la ficha bibliográfica de un episodio de podcast, ¿verdad? Que me lo pidieron la vez pasada. Tenemos el nombre del conductor, el nombre del podcast, el tipo de recurso, todo en comas, con comas entre medio, el número del episodio, el nombre del episodio específicamente, entre comillas, la compañía o organización que lo produce, la fecha en este formato, la URL. Vamos a ver un momentito a cómo citar imágenes, la vimos ahorita. Chicago dispone que las imágenes por lo general se identifican como figuras y se enumeran según el criterio propio o de la publicación o editorial. Por ejemplo, aquí se coloca, ¿verdad? Según la revista lo requiere, figura en mayúsculas o figura todo en mayúscula y minúscula. Y aquí tenemos el ejemplo de ahorita, figura 7. Tenemos, porque es la figura, la séptima figura en ese artículo o ese ensayo, tenemos el autor, una descripción de la imagen, coma, eh, la, el año, punto, y de dónde salió, que en este caso es Wikimedia Commons. Si incluye la licencia de Creative Commons, también se coloca en la abreviatura. La lista de figuras es muy similar al formato de las notas al final o EndNotes, solo que el nombre del autor y el título se alternan. Aquí tenemos, por ejemplo, que en una nota sería 1. Vasily Kandinsky, composición 7, 1913. Aquí sería el título primero, punto, el autor, coma, el año, y aquí en este caso se está incluyendo la fuente de donde sale el enlace. Incluir la ficha bibliográfica de una pieza de arte, porque ahora la versión 18 del manual dice que si tienen un número de acceso, por ejemplo, si tienen el número de un museo, si es una obra que es parte del acervo de un museo y esa obra se le asignó un número, se debe incluir. Tenemos aquí este ejemplo, los autores, el título, la fecha, el tipo de recurso que es una pintura, el nombre del museo que tiene esa pintura, el número de acceso y la URL donde usted lo consiguió. Básicamente el formato de tablas es un tanto similar al de ABA. Chicago dispone que las tablas tengan la menor cantidad de líneas verticales y horizontales en la medida de lo posible para que se vea claro y profesional. Ok, dudas, preguntas, comentarios. En el momento no hay dudas ni preguntas. Ok, pues ahora vamos a hacer un ejercicio grupal. Eh, Les tenía un slido, pero vamos a hacerlo en el chat, quien quiera participar. Esta situación es la siguiente. Ella quiere publicar un artículo, pero se lo devolvieron para revisión porque las citas deben seguir el formato del sistema de notas y bibliografía de Chicago. Y tiene una pregunta, ¿cómo las hace? Formato de notas y bibliografía. ¿Sigue el formato A o el formato B? No tiene que leer el texto, solo que con observar el formato, ¿verdad? ¿Cuál sería el formato notas y bibliografía? Sí, notas y bibliografía.
Ok, ¿me pueden decir qué Mm, comentaron en el chat, por favor? sí, Zaida comentó la B. Ujú. eh, yo diría, o por lo menos tengo una inclinación de decir, no, no, la A no. Bueno, ¿No vas a por lo opinar? menos, Ok, mm, ok, pues bueno, el formato es, yo por lo menos voy a opinar la A. Zaida dice la B oh, y yo digo la A. ok, el requisito es notas bibliografía, así que sería el formato de cita A, ¿verdad? Que tiene el número en voladitas y tiene la A y la nota, perdón, que corresponde al número en la nota. Gracias por participar. Entonces acá, ¿verdad? Tenemos una explicación de que la respuesta es la A. Por otro lado, vemos aquí las notas abreviadas, ¿verdad? Ahorita explicamos que las notas abreviadas se diferencian de las completas en que tienen menos elementos. Sin embargo, ¿verdad? Esos elementos tienen una especificidad, ¿verdad? ¿Cuál sería la, la opción más correcta? Nota abreviada A, autor, título y número de página, o nota abreviada B, autor y número de página. Miren un minuto la nota completa. Tenemos nombre, tenemos título, tenemos la editorial, tenemos la fecha y el número de página. ¿Cuál sería la nota abreviada de esa ficha bibliográfica? Gabriel dice la A y también Zaida también dice la A. Ok, súper, Eh, sí, es la A. yo qué. Muy bien, muchas gracias, es la A. Ok, entonces, acá vamos a explorar algunos recursos, ¿verdad? Tenemos una guía rápida de citas y bibliografía que se llama Citation Quick Guide. Esta guía se puede conseguir en la página de Chicago si usted hace una cuenta con ellos, ¿verdad? Es gratis por un tiempo, le da como que un trial, pero la tenemos en el sistema de biblioteca, así que les voy a enseñar cómo llegar. Tenemos vamos a la página del sistema de biblioteca. Aquí vamos a bajar un minuto. Y vamos a las bases de datos. En las bases de datos, vamos a buscar la C. Y miren, Chicago Manual of Style Online. Y ya cambió a la versión 18. Y aquí puede usted obtener el manual completo o esta guía rápida. Esta guía rápida lo que hace es que le da indicaciones básicas de cómo hacer notas y cómo hacer bibliografía de acuerdo a los dos estilos. Te da una explicación de cada sistema. Si vas, por ejemplo, al estilo notas bibliografía, te da aquí eh, lo que sería una nota de un libro. Si usted necesita hacer una nota de un libro, este sería el formato. Si usted está entre este y este, pues entonces debe o verificar el manual a ver si hay más ejemplos o hacer una combinación de los elementos que tenga a partir de estos dos ejemplos. Siempre se les recomienda que busquen el manual. Eh, las notas abreviadas, miren dónde están, de los mismos libros, y las entradas bibliográficas en orden alfabético de los mismos libros, como se vería. Tenemos un capítulo de un libro editado y fíjense, ¿verdad? Como curiosidad,
que la bibliografía en el sistema notas y bibliografía, el año es lo único que cambia de lugar, el resto de las cosas se mantiene. En el sistema autor y fecha, la fecha se coloca aquí. Sería Binder Amy J. and Jeffrey Kidder, punto, 2022, punto, y el resto de la información. Y aquí al final iría un punto o la URL donde se consigue. Esa es la única diferencia entre la entrada bibliográfica del sistema notas bibliografía y la entrada bibliográfica del sistema autor-fecha. Por otro lado, tenemos aquí un capítulo de un libro editado. Tenemos un libro traducido. Tenemos libros electrónicos. Tenemos artículos de revistas académicas. Artículos de magazine o de noticias de periódicos. Y tenemos reseñas de libros, entrevistas, tesis y disertaciones, páginas electrónicas, contenido de redes sociales, videos, podcasts y comunicaciones personales. Vamos a visitar ahora los ejemplos del sistema autor-fecha. Aquí, como ven, en las notas siempre la fecha va a estar después de los autores. ¿Okay? En notas y bibliografía quedaba al final. Aquí, pues se coloca después del nombre del autor. Entonces, las citas, ¿cómo se verían? Aquí les incluye las citas parentéticas. Si quiere hacer usted una cita narrativa, entonces lo único que tiene que hacer es sacar el apellido del autor e incluirlo en su escrito, incluir lo que dice y quién lo dice. Y dentro del paréntesis nada más tendría que colocar el año y las páginas. También tenemos, ¿verdad? El resto, ¿verdad? El capítulo, el libro traducido, el libro consultado de formato electrónico, el artículo de revista académica, etcétera, etcétera. Ok. Dudas, preguntas, comentarios. Vamos a ir al manual en línea. El manual en línea está aquí completo, que en verdad es mucho mejor tenerlo en línea que en impreso, porque impreso tiene, le voy a decir, cerca de 1200 páginas, así que es un libro muy voluminoso. Aquí está completo. De a lo que estamos aludiendo, este es el índice completo, a lo que estamos aludiendo en esta presentación, porque ¿verdad? Nosotros no nos estamos ocupando de la gramática inglesa, a un poco de esta parte de publicación y edición y a esta parte, que es de cómo citar fuente. Si vamos aquí, tenemos la Eh, sección 14. Ajá, sí, sí, solo quería preguntar, entonces sí. esto se puede conseguir fácilmente escribiendo en Google de Chicago's Manual Style Online y le aparece esta plataforma en línea No. o... Bueno, sale la plataforma y te va a salir un trial de unos días. Pero si tú quieres acceder al manual permanentemente, puedes ir a las bases de datos y consultar esta base de datos, ¿verdad? Que está metida en el manual Chicago. O sea, el manual Oh, Chicago que está metida en las bases de datos, ¿verdad? Y aquí lo mm, vas a conseguir y no caduca. ok, ¿Ok? Puedes ok. solicitar un trial. Para los que todavía siguen el 17, todavía se consigue. Donde quiera que usted vea CMOS, eso es lo que quiere decir Chicago Manual of Style Online. Y esta es la Mm, versión anterior. Fíjense que en la tercera parte estaba dividido por los sistemas notas y bibliografía y referencias autor-fecha. Ahora está un poco diferente. Fíjense
que lo incluye todo, todos los dos sistemas en un solo capítulo, que la orientación es un poquito, para mí, un poquito más, un poquito más confusa. Entonces, acá en la 14 tiene ejemplos, tiene muchos más ejemplos, así que si uno no encuentra en la guía rápida, ¿verdad? El recurso que uno quiere utilizar, referirse, usted puede ir aquí a la parte 14. Todo lo que sea del 14.1 al 14, 207, todos estos son ejemplos. Entonces aquí tiene esta parte nueva que es de websites, blogs y y redes sociales, manuscritos, otros tipos especiales de referencia, fuentes indígenas, eh, 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 Ay, profesora, musicales. Ajá, sí, una sí. pregunta. ¿Acaso Chicago puede funcionar con cualquier lengua? O sea, obviamente el origen de Chicago es parte del lenguaje inglés, pero no se limita a dicho lenguaje. Em, ¿Y eso funciona? Ujú. el manual es un manual gramatical y es un manual de estilo. Es como si cogiéramos la gramática de la lengua española y lo combináramos con un manual de estilo. Es básicamente lo mismo para Estados Unidos. Este, por eso una gran porción del manual no se usa. Si usted está haciendo referencias en otros idiomas, no se usa. Sin embargo, se puede adaptar el estilo, ¿verdad? El estilo y el formato se pueden adaptar a cualquier idioma. ¿Pude contestar su pregunta? Sí, le Ok, pregunto en sí. el caso de que uno como investigador, por ejemplo, en mi caso, encontró un texto de referencia en alemán, por decirlo así, y Ujú. no sé, simplemente lleva a cabo el mismo formato gramatical que se emplea en Chicago o hay una especificaciones específica a citarlo en el lenguaje alemán. Habría que verificar el manual, pero no me atrevo a decirte que no categóricamente. Sin embargo, si tenemos una fuente en otro idioma, que es, ¿verdad?, lo que más conozco, estamos escribiendo en español y tenemos una fuente en otro idioma, por ejemplo, un artículo en alemán, ¿verdad? Le vamos a aplicar el mismo formato que le estamos aplicando en español. La ficha bibliográfica va a estar en español. Por ejemplo, si es una fecha que diga junio, 19 de junio de 2021, la vamos a colocar en español. A eso me refiero cuando hacemos la ficha bibliográfica en español. Todos los elementos que pueden ir en español van a ir en español, aunque estemos haciendo una ficha bibliográfica de un recurso en inglés, que es un recurso que su idioma original es el inglés. De esa manera estamos uniformizando esa bibliografía y no vamos a tener fichas bibliográficas en idiomas diferentes porque eso afecta el formato, ¿verdad? El, for- eh, Porque también aplicaría a los títulos, por ejemplo. Vamos a colocar el título en alemán, lo vamos a colocar según lo colocamos en español, no vamos a ponerlo tomando decisiones gramaticales en alemán. Digo, yo me imagino que se pudiera hacer, ¿verdad? Pero entonces eso habría que, ¿verdad? Si estamos hablando de, esas son una de las cosas que cuando tenemos una publicación, una revista, por ejemplo, o un libro, estamos haciendo un libro, esa es una decisión que hay que tomar en grupo. Vamos a hacerlo de esta manera o de esta, porque se puede hacer de cualquiera de las dos. La cosa es fundamental, ¿verdad? Y que todo el mundo observe la misma normativa. Todo el mundo que vaya a publicar en ese documento específico tiene que observar el mismo formato porque en eso consiste en formato, en uniformizarlo todo. Y la decisión más fácil, para decirlo así, la decisión más fácil es que todo vaya en español, porque entonces habría entonces que buscar, la persona que va a corregir tiene entonces que
buscar cómo se hace una referencia en alemán, ¿verdad? Y eso va a tomar más tiempo, ¿verdad? Por eso algunas decisiones se toman de esa manera, a pesar de que no se explican en ningún sitio, se toman por razones de tiempo, de espacio, etcétera, etcétera. Ok, contesté su pregunta. Sí, y Ok, gracias. bien. Ok, ¿tenemos algún comentario? Ok, vamos aquí a la presentación nuevamente. Voy a enseñar. Eh, Chicago se puede consultar de distintas maneras. Tenemos el manual electrónico que les acabo de enseñar. Tenemos el manual impreso. Tenemos la guía de citas sobre el manual para referencia rápida, lo que acabamos de ver. La Citation Quick Guide. Y tenemos el blog oficial que se llama CMOS Shop. Vamos a ir un momentito allá. Cada manual tiene una comunidad dedicada, así que usted puede entrar a APA, digo, quizá no tanto APA, puede entrar a MLA, puede entrar a Chicago y va a ver que el grupo de editores es muy asiduo, ¿verdad? A promocionar su propio manual. Van a tener pues artículos a la venta que promuevan el manual y eso. CMOS Shop se llama. Ok, porque claro, se quieren posicionar como la autoridad. Aquí tenemos eh, el blog, diversas entradas, libros adicionales. eh, Más abajo, esto lo cambiaron un poco. Ok, ok, voy para atrás. Ok, aquí están las entradas anteriores eh, en las que se discuten preguntas y otro tipo de pedidos de información que no sale en el manual. Este manual todavía es muy joven, sale en septiembre de 2024, así que no vamos a tener tantas aclaraciones. Sin embargo, a medida que pasen los años, pues usted va a poder encontrar más indicaciones acá. Así que siempre se les recomienda verificar. eh, por ejemplo, tenemos aquí una entrada de un uso gramatical, por ejemplo, cuando se usan las rayas y cuando se usan los guiones, ¿verdad? Que eso en inglés tiene unas reglas específicas y pues se hace esa aclaración. Entonces, cuando salieron los chatbots de inteligencia artificial, pues también hubo que hacer una entrada y se coloca más o menos una indicación, ¿verdad? Diseñan lo que sería una referencia y una indicación de cómo se aludiría a ese tipo de recurso. Entonces, para los que tengan curiosidad sobre el manual Turabian, que además de servir como fuente de formato, una fuente oficial de formato, también sirve para tomar recomendaciones para escribir, sea en el lenguaje que sea, porque, es verdad, te da indicaciones de cómo investigar, de cómo escribir un ensayo, por ejemplo, es muy útil para ese tipo de cosas. Les voy a recomendar una versión del manual. Hay que tener cuidado con el Turabian porque pronto va a salir una nueva. Así que ahora mismo estamos hablando de la novena versión del Turabian, la novena edición. Acá en Internet Archive podemos encontrar un manual Turabian. Aquí se supone que está por acá. Aquí está. Este es el manual más reciente, ya tiene unos añitos. Eh,
No sé cuándo saldrá la nueva, pero se supone que sea pronto, porque se está quedando atrás con los manuales de Chicago. Así que ya tienen que sacarle la próxima. No sé cuándo irá a suceder, pero saben entonces que pueden entrar aquí al manual y pueden consultar. Este manual es bien chévere porque tiene, como les dije, recomendaciones para escribir, recomendaciones para, por ejemplo, tomar notas, evitar el plagio, definir un tema para un trabajo, para construir el argumento. Es bien útil, yo lo he usado. Supervisor, profesora, Sí, Zaida pregunta si sí. ya Turabian Ujú. está al día con Chicago 18. No, no está al día, ni con Chicago 17 tampoco. Por eso les digo que probablemente salga uno nuevo. Así que quien esté usando Turavia no está usando Chicago 17 ni 18. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces, Sí. una duda, sí, o sea, este manual está como que asociado, afiliado a una edición, como por decir, la novena edición de Chicago, la 15. Pues mira, este manual salió en 2018. Habría que ver, está hasta 2018. Sería hasta la edición de Chicago que estaba en 2018, que creo que era la 16, si no me equivoco. Creo que era la 16. Todavía no había salido la 17. Así Ok. que está dos Y manuales atrasados. Sí. o sea, este manual está más explícito en términos académicos. O sea, el formato Chicago 18 está asociado a citar en general, mientras aquí se aplica más un contexto de investigación académica. Sí, sí. Sin embargo, el Chicago se puede utilizar para investigación académica. Lo que pasa es que para un estudiante subgraduado, por ejemplo, que comienza a escribir un paper, un ensayo, es más fácil referirse a este manual porque está mucho más clara todas las indicaciones. No tiene que entrar a las 1200 páginas del manual, que es un poco confuso, sobre todo si lo comparamos con otros manuales como MLA y APA, ¿verdad? Es un poco complejo para utilizar. Pero ya cuando uno está entrando a una investigación un poquito más, que ya tiene más experiencia, se puede usar Chicago sin ningún problema. De hecho, Turabian está basada en Chicago, o sea, la escritora lo hizo para tratar de resumir todo eso de una manera que el estudiante lo pudiera entender más fácilmente. Sin embargo, son las mismas indicaciones de Chicago, las mismas, las mismas. Lo único que a veces Chicago deja a discreción del editorial unas decisiones y ella toma esas decisiones. Por ejemplo, les dice a los estudiantes que lo pongan espaciado doble, porque ese es el formato que es más común, que se usa más. Chicago dice, pues es el espaciado que más convenga, ¿verdad? A cada tipo de trabajo, ¿verdad? Lo deja un poco más ambiguo. Turabian, pues es más exacto en muchas cosas. Sin embargo, para redactar fichas bibliográficas se puede usar el estilo Chicago sin problema, sobre todo si se tiene la guía, ¿verdad? La guía que les enseño ahorita, rápida, que no hay que meterse al manual. Como quiera, si usted debe meterse al manual, no tiene que entrar al manual completo. Con ir a la parte 14 aquí, donde están los ejemplos, aquí puede encontrar cómo se hacen algunas cosas que son un poquito más básicas, aquí está todo los detalles que uno realmente está buscando. En vez de estar buscando por todo el manual, pues aquí puede conseguir la mayoría de las indicaciones que uno está buscando como investigador. Ok, aquí cualquier duda, pregunta, comentario me pueden dejar saber. Y gracias por Em, las intervenciones. Esto ha sido súper,
súper interesante, ¿verdad? Ver las distintas dudas que pudieran surgir. No, Eh, definitivamente. Por lo menos en mi caso, una de las cosas que le hago, me imagino que no sé si has pensado y pensando también como que no solamente exclusivamente con Chicago, sino también con APA, MLA, que constantemente van actualizando. Y mi pregunta es como que va dirigido hacia la idea de que acaso no se va a llegar hacia un punto donde lleguemos a la meta de establecer una edición, en este caso, un Chicago, la última edición de Chicago. No, no sé si has contemplado, has meditado eso, ese tipo de reflexión. este, ¿Quieres decir la necesidad de utilizar la última edición de Chicago? Exacto, como que si va a haber un Sí. día, o sea, pensando si surgirá un día donde en este caso lleguemos o sea, se llegue a implementar una última edición de Chicago. Este, pues Chicago va a seguir produciéndose. Si se ha producido por los últimos 100 años, va a seguir produciéndose. De hecho, se produce cada 7 años. ¿Ok? La versión 17 salió hace 7 años, que sería como para 2018. Así que va a seguir produciéndose y sí se recomienda que uno se mantenga al tanto de las últimas ediciones, porque no solamente se está poniendo al día, ¿verdad? En cuestión de, por ejemplo, miren, en la bibliografía ya quitaron la capital, ¿verdad? Que eso ya no es necesario, pues entonces no tenemos que trabajar con la capital. Y hay muchas otras indicaciones que se van colocando al día. Por ejemplo, tenemos referencias de videojuegos, tenemos referencias de recursos tecnológicos que antes no teníamos, hace 7 años no teníamos. Así que los manuales siguen creciendo, sea Chicago, sea otro, siguen creciendo y siguen evolucionando con el tiempo, no se quedan anquilosados y por eso es bien importante usar siempre la última edición y hacer los cambios pertinentes porque todo el mundo eventualmente se va a mover a la última versión y, y- y se supone que sea más fácil, ¿verdad? De que el proceso se haga cada vez más fácil, no que se complique más porque el objetivo es no solamente estandarizar, sino hacer el formato más sencillo cada vez que se produce una actualización. Así que siempre, ¿verdad? Se recomienda estar al día con las últimas versiones. Em, para añadir a eso, Saida comentó comentó, creo que los nuevos medios tecnológicos van a obligar a hacer nuevas ediciones. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Saida. Y ahora más, ¿verdad? Hace unos años se tenía la impresión de que los manuales estaban haciendo cambios casi caprichosamente, porque a veces mejoraban unas cosas y después no, ¿verdad? Quizá al año siguiente como que iban 3 manuales atrás e implementaban cambios que habían quitado. Sin embargo, ahora mismo con la proliferación de los distintos tipos de información, están trabajando hacia eso, hacia cómo citar de manera más fácil, menos complicada, cómo atemperarse a los tiempos. Y Chicago es una de esas, ¿verdad? Instituciones, porque hay que decirlo, entre los manuales está APA y está Chicago como estas autoridades, ¿verdad? Que son más que, que manuales de estilo, sino que promocionan toda una manera de pensar y de concebir disciplina, ¿verdad? Em, y pues tenemos ese tipo de institución se está moviendo a estar más acorde con los tiempos que estamos viviendo, que saben que las citas tienen que hacerse la citación tiene que volverse un proceso más ágil, ¿verdad? Que no podemos seguir
buscando en el manual a ver, ¿verdad? Ya incluso nos dieron todos los manuales ahora mismo, tienen guía rápida, este incluso está en línea. Y hablando de eso, también les quiero mostrar, abuelo de pájaro, la guía rápida de cita de Turabian, que también está como parte de la página de Chicago. Les exhorto a utilizarla, por lo menos hasta que venga la próxima versión de Turabian. Entonces, vamos al final. Y todo, ¿verdad? La redacción y todo esto se hace porque uno está ingresando a una conversación académica. Me gustó mucho una cita que sale en el Turabian que dice, de hecho, cada vez que acudes a una fuente escrita para información, te unes a una conversación entre escritores y lectores que comenzó hace milenios. Así que uno se está insertando en una conversación académica que no tiene fin, que no tiene, que el principio fue hace muchos años, ¿verdad? Incluso milenios, y que no tiene fin porque va a seguir evolucionando. Y nada, los quería dejar con esa cita. Si tienen alguna duda, comentario adicional, son bienvenidas y bienvenidos a hacerla. Saida comenta y a su vez pregunta cómo se cita las citas de inteligencia artificial como ChatGPT que hemos mencionado anteriormente, pero si puedes dar por lo menos un ejemplo más detallado, si se puede, Ok, profesora. Chicago tiene, ahora mismo, vamos a ver el manual, vamos a ver si lo consigo. Ok, estamos en la 14 para atrás. Me disculpan si me tardo un poco porque estoy buscando en el índice del manual digital y yo lo que tengo es el manual impreso y estoy trabajando con él. Es más, voy a buscarlo en el impreso un momentito, amor, que lo voy a conseguir más rápido. Ok, les refiero a la 338 y 14.112 del manual. Esas son las secciones, así que estamos hablando de la sección 3 que está aquí, ilustraciones y tablas. Yo asumo que lo que está diciendo aquí es cómo referirse a las ilustraciones generadas por ChatGPT y por ese tipo de herramientas. Y la 14.112 que te está dando un ejemplo. Vamos para allá. Ciento doce. Así. Ok. Citar contenido generado por inteligencia artificial, dice. Aquí. Eh, como todos los manuales se están inclinando a tratar la inteligencia artificial generativa y el contenido textual que genera como una conversación, como información propia de una conversación. Así que en ese tipo de casos no incluyen una ficha bibliográfica. Sin embargo, si se te está pidiendo que hagas una ficha bibliográfica, por ejemplo, puedes usar esta que está aquí, ¿verdad? Tenemos una pregunta que se le hizo a Gemini y la ficha bibliográfica se haría de la siguiente manera. Ojo, esto no es lo que se recomienda. Se recomienda que se incluya como una conversación en AI, como quien dice, conversé con fulano de tal, y que se incluya a sí mismo en el texto. Una conversación con Gemini, se le preguntó, se le hizo esta pregunta y esto fue lo que me dijo, ¿verdad? Quizá colocarle como referencia algún año dentro del mismo texto
o algo, la versión de Gemini con la que usted conversó o de ChatGPT. Pero si vamos, estamos en una clase y el profesor nos está pidiendo que coloquemos una ficha bibliográfica, pues acá Chicago está haciendo una ficha bibliográfica de ejemplo. Siempre se coloca al principio el nombre de la compañía, en este caso es Google, en otro caso sería eh, ay Dios mío, ¿cuál es el de la? Ayúdenme con la compañía de ChatGPT, que se me acaba de olvidar. El nombre de Profesora, la ¿era compañía de Chat, O- perdón. OpenAI o OpenAI, exactamente, esa misma. Se colocaría entonces OpenAI si usted tuvo una conversación con ChatGPT, punto. Respuesta a, y aquí le coloca usted la indicación o la pregunta que usted le hizo, entre comillas. Acá le va a poner también el nombre de la herramienta como tal, que en este caso sería el Gemini, puede ser ChatGPT, la versión de Gemini que usted consultó, coma, y la fecha en este formato, 10 de febrero de 2024 si está en español, y eh, esta dirección. Hay un problema con esta dirección y es que Gemini, ¿verdad? Como dato interesante, no te deja sacarle una URL a la respuesta, pero te da la opción de hacer un Google Doc con esa respuesta. Ese Google Doc usted lo va a hacer público, o sea, lo va a hacer shareable, compartible, y va a extraer esa dirección de ese documento público que usted hizo, y eso es lo que usted va a poner aquí. ¿Ok? Ya no, esto, ¿verdad? Como cambia tanto todo el tiempo, ya esto está obsoleto. Ya específicamente Gemini no está proveyendo URLs de su texto generado. Quizás ChatGPT todavía sí, pero hay una alternativa y es la que les acabo de mencionar. Entonces, eh, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya sabe que está, si usted, ¿verdad? Necesita en algún momento hacer una referencia a un contenido generado por inteligencia artificial, puede referirse a la sección 14, específicamente la 14.112. bueno, eh, creo que no hay dudas o comentar con excepción del agradecimiento de parte de Saida por esa explicación y muy curioso. Nada, creo, de mi parte, no tengo ninguna eh, interrogantes, pero sí me gustaría unirme a esa reflexión de Turabian, de que es muy importante como que estos formatos de citación, ya que, como nos dice Turabian, es una conversación que llevamos a lo largo histórico y hasta es poético pensar que uno está teniendo una conversación, por ejemplo, en mi caso, con los filósofos antiguos, desde Platón hasta los más contemporáneos. Y nada, muchas gracias, profesora Rodríguez, por esta excelente webinar. Esta presentación ha sido muy nutritiva y en realidad pero muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y qué bueno que pudimos tener entre todos esta conversación.